Del Noticiero Nacional de WQ Radio, y a esta hora damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Vicente Tayano, político ecuatoriano, militante del Partido Social Cristiano, docente universitario, exasambleísta y un hombre que conoce y sabe mucho de política. Vicente, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. El paro nacional de la CONAIE se ha radicalizado en medio de protestas que parecen más actos terroristas y de vandalismo. ¿Cuál es su lectura de estos hechos que desafortunadamente han cobrado la vida de un comunero indígena y también, hay que decirlo, han dado lugar a lo que fue un secuestro de 17 militares? 4 de ellos han sido liberados, pero el paradero de los demás es incierto. Desde su respetable opinión, ¿es esta una legítima protesta social o no? ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con usted. Un abrazo para toda la audiencia de WQ Radio. A ver, creo que tenemos que diferenciar las cosas. Un tema es el derecho a protestar, a manifestar, a no estar conformes con algo. Y algo totalmente distinto es el vandalismo, la paralización de servicios públicos, obstruir vías y, sin duda alguna, atentar en contra de bienes y de vida de personas. Y lo hemos dicho siempre, no podemos estar a favor jamás porque ese no es el camino para protestar. Lo cierto es que parece que el diálogo cada vez está más distante y más lejos porque las posiciones son encontradas, y en este sentido la posición del gobierno central es absolutamente clara: hacer respetar el orden y la voluntad de la mayoría. Luisa, las protestas están focalizadas o radicalizadas en la Sierra Centro y en la Sierra Norte. El resto del país quiere moverse, quiere trabajar, quiere que los productos lleguen oportunamente a los centros de abastecimientos y mercados, que exista control de precios para que la vida no se vuelva más cara, y definitivamente creo yo que el movimiento indígena cada vez se está cerrando un poco más. Y esta radicalización de las protestas, lamentablemente lo que la evidencia nos dice es que no van a tener un buen fin. En ese contexto, ¿usted cree que existe en un momento determinado la posibilidad de negociar, como lo manifestaba nuestro anterior interlocutor, el general Bravo, en el sentido de no dar marcha atrás a una medida como la eliminación del subsidio del diésel por parte del gobierno a través del decreto ejecutivo 126, porque está a claras luces visto que esa era una necesidad que tiene el Ecuador para redireccionar esos recursos que se quemaban en combustible o que iban a manos de la economía criminal, direccionarlos a quienes realmente lo necesitan, tal vez proponiendo, ¿por qué no?, dar mayores compensaciones a los miembros o integrantes de las bases del movimiento indígena como una salida. Bueno, aquí hay un tema de fondo. La negociación no tiene que estar encaminada hacia lo que aspiren o piensen los líderes del movimiento indígena, porque yo le puedo asegurar sin temor a equivocarme que esas decisiones no han permeado en la base. Y definitivamente tenemos que pensar en la base del movimiento indígena para abrir la puerta a un proceso de diálogo. Probablemente esos interlocutores ya no están legitimados ni con el país ni con el gobierno, y probablemente no están legitimados con las bases. Creo que es un punto importante a poner sobre la mesa. Es algo vital lo que usted acaba de señalar. Y lo segundo, a ver, esta discusión del subsidio es muy vieja y nosotros lo hemos dicho como una posición. Había que eliminar el subsidio, pero focalizando adecuadamente. Hoy la tecnología nos permite caminos precisamente para poder focalizar, y no solo hablemos del sector indígena, sino también hablemos del sector productivo, que obviamente está muy preocupado por esta decisión. Ahora, tenemos que actuar sobre realidades, y las realidades pasan porque al menos lo propuesto del Ejecutivo funcione, y me refiero a esas compensaciones que son transitorias, que es un elemento importante a discutir, y si hay algo que reformular es precisamente en el tiempo y cuál es el segmento objetivo que va a recibir esa compensación. Tenemos que pensar en los constructores, por ejemplo. La construcción mueve muchísimo, genera mucho empleo directo e indirecto en este país y no puede estar excluido de una mesa de diálogo, y creo que si se va a repensar la medida, tiene que estar dada en función de estos parámetros que le he comentado, Luis. Ahora, ¿cuál sería la salida? Se lo pregunto a propósito de esta propuesta del Ejecutivo de ir a una constituyente que finalmente pasó el filtro de la Corte Constitucional en medio de un tira y jala y en medio de cuestionamientos y voces a favor y en contra.
yo revisaba la información que ha emanado por parte del Partido Social Cristiano y la línea está en apoyar esa constituyente. ¿Qué los lleva a considerar de que más allá de las formas o las vías, esta actual constitución de Montecristi debe ser abolida y debe plantearse una nueva Carta Magna? ¿Con qué contenido? Luisa, no cabe duda que el país necesita cambios constitucionales y que la constitución en vigencia, la constitución del 2008, nos llevó hacia un modelo estatista, un modelo que creó una burocracia que solo sirvió para volvernos menos eficientes, menos productivos, con un Estado gigante que lo financiamos los ciudadanos con nuestras contribuciones o con nuestros impuestos. Y eso tiene que ser revisado. Y definitivamente la discusión de fondo tiene que estar encaminada más allá que en la forma, si en el dictamen. Lo cierto es que hay una realidad. Y el 16 de noviembre se nos va a preguntar a los ciudadanos si queremos esos cambios y el de fondo, una nueva constitución. Y si el ciudadano dice que sí, hay que respaldar ese camino. Ahora, lo importante es cuál es el objetivo. ¿Qué vamos a ganar como país con esa nueva constitución? A nuestro entender, es el momento oportuno para quebrar ese sistema de concentración de poder, esa constitución centralista que, por ejemplo, prohíbe la inversión extranjera en sectores como electricidad o petróleo, cuando como país no tenemos ni el dinero ni la capacidad técnica y operativa para producir más. Ojo que no estamos hablando de privatizar, sino de echarle la mano a figuras como las alianzas estratégicas, que bien pueden permitir que un inversor extranjero ponga el dinero, que la infraestructura se mejore, que el Estado participe en esa explotación, que ganemos recursos que hoy no tenemos y que se puedan reinvertir en la economía y fundamentalmente que se puedan generar nuevas plazas de empleo. Esos son los temas que nos tienen que convocar a todos sobre una discusión clara, y tiene que aprovecharse este tiempo, esta brecha que se está abriendo hasta el momento de redacción de la Constitución, para poner sobre la mesa no los temas que la política quiera que se discuten, sino los temas que nos van a llevar como ciudadanos a entender que en esa Constitución hay un camino sumado a una serie de acciones y decisiones para que vivamos mejores días. Esas alianzas estratégicas dieron resultados. Yo recuerdo en administraciones socialcristianas exitosas a nivel de los gobiernos seccionales, dieron resultados de lujos, con obras, con servicios que lograron mantenerse y perdurar en el tiempo y que hoy lamentablemente los extrañamos. Definitivamente una alianza estratégica permite juntar los activos estatales, las competencias estatales con capital extranjero, con experiencia. Una alianza estratégica bien escrita, muy bien regulada y muy bien controlada es beneficiosa para el Estado, indistintamente si es el Estado central o el Estado local. Y tenemos que ir a esos modelos, porque la economía del Ecuador necesita moverse. No vamos a crecer, Luisa, si no tenemos seguridad jurídica. No vamos a crecer si no repensamos el modelo económico centralista que la Constitución de hoy contempla. Y no vamos a crecer si no le damos condiciones a la inversión extranjera para que venga a este país y volvernos atractivos. En ese mismo contexto es vital pensar en la gente. Y para pensar en la gente, pensamos en que la gente tenga salud, tenga educación, tenga oportunidades de trabajo, mejore su calidad de vida y tenga seguridad. En ese contexto, ¿cuál es la propuesta que el Partido Social Cristiano defenderá e impulsará desde esa constituyente en la configuración de la nueva Carta Magna del Ecuador en caso de que el soberano le diga sí a la propuesta en la consulta popular? Luisa, sin perjuicio de que de manera formal vamos a dar a conocer cuál es nuestra tesis en función de algo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo. Le decía, el hecho de cambiar el modelo económico que contempla la Constitución, el hecho de abrir y quebrar ese monopolio para explotar sectores estratégicos que nos van a permitir atraer capital, pero fundamentalmente el hecho de revisar el régimen de competencias, que ese abusivo centralismo no nos siga ganando la partida, que los gobiernos locales puedan recibir oportunamente sus rentas y que tengan competencias concurrentes con recursos para suplir ese espacio en el que no llega el Estado central. Y un tema de fondo, revisar este sistema perverso de una cuenta única del Tesoro que no ha permitido que las asignaciones lleguen de manera directa y oportuna, no solo a los gobiernos locales, sino también que el Estado y que los ciudadanos sepamos con claridad cuál va a ser la inversión, por ejemplo, en educación, en salud, en vialidad, para trabajar en función de aquello. Y obviamente que la ejecución presupuestaria sea la adecuada y la eficiente para que los bienes y los servicios fluyan. Eso hoy lamentablemente no está pasando por una serie de circunstancias, entre esas
por trabas constitucionales y legales, y es hacia allá donde tiene que aportar la propuesta que vamos a hacer como organización política dentro de todo lo que implica este proyecto constituyente. Esto implicaría o quiere decir entonces que más allá de los temas que hemos señalado, esta constitución de Montecristi ha traído más perjuicios que beneficios al país, porque cuando se la creó, sus mentalizadores pues decían que iba a ser una constitución centenaria, que iba a durar 300, 500 años, pero que hoy por hoy, como hemos visto, ha resultado sin duda una camisa de fuerza para cada uno de los gobernantes de turno. ¿Cómo lograr, Vicente, que la nueva Carta Magna, si se viabiliza, si el pueblo le dice sí a este cambio de constitución, pueda permitir en el tiempo que indistintamente de quién sea el gobernante de turno, tenga las herramientas necesarias para que este carro llamado Ecuador pueda avanzar sin frenos indistintamente de quién sea su conductor? Partiendo del hecho de que la Constitución tiene que ser un vehículo precisamente para el progreso, para que el Estado se encuentre al servicio del ciudadano. Y eso es un punto que puede parecer muy retórico, pero es importantísimo. Ese sistema constitucional que crea una institucionalidad encaminada a concentrar poder y al centralismo tiene que cambiar, hay que romperlo. Y obviamente las alternativas tendrán que ser discutidas. Nosotros creemos conceptualmente en un Estado robusto pero más pequeño, con cooperación, con competencias claramente definidas a todos los niveles de gobierno, con una claridad de la administración del recurso público y abrirnos al mundo entero. Son conceptos que tienen que discutirse, sin duda alguna, con todos los actores de esta nueva redacción, pero fundamentalmente hay que revisar el modelo económico. Reitero, un instrumento jurídico que tiene que estar no solo garantizando derechos, sino garantizando la operatividad. Hay una gran oportunidad, Luisa, más allá de las diferencias conceptuales o políticas, para devolverle al Estado institucionalidad, para eliminar organismos que no han funcionado más que para concentrar poder, como el Consejo de la Judicatura, para el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, precisamente para repensar hacia dónde vamos en educación, en innovación. Son temáticas que hoy nos tienen que convocar a todos a discutirnos más allá de las diferencias que han existido, y definitivamente partimos de algo. Yo creo que es prácticamente un hecho que el respaldo se dará para ir a una asamblea constituyente porque el proponente tiene legitimidad. Lo propone un presidente de la República que tiene importantes y elevados índices de aceptación, y un país que quiere cambios, un país que entendió que esta constitución en 17 años nos ha encerrado hacia el centralismo y la concentración de poder. Pero definitivamente lo que nos preocupa desde la opinión, desde la academia, es que vamos con las mismas reglas. Parte importante de tener un mejor texto constitucional va a recaer en la responsabilidad de los partidos políticos en cuanto a los cuadros que se seleccionen, Luis. ¿Y por qué? Porque hoy las reglas son exactamente las mismas que para ser legislador. Y no queremos lo que pasa en la Asamblea, claro está, salvo honrosas excepciones que existen. Y lo cierto es que esa falencia tiene que suplirse con la responsabilidad que tienen los partidos políticos de escoger los mejores cuadros. ¿Qué cambios debieran darse en ese estatuto para esa elección de la Asamblea Constituyente, y que de momento sería una réplica de lo que fue la elección de la actual Asamblea Nacional? Bueno, definitivamente las reglas están trazadas, y una discusión posible sería siempre, por ejemplo, revisar la edad para poder ser constituyente o poder ser legislador. Hoy nuestra Constitución establece un rango mínimo de 35 años, por ejemplo, para poder postular a la presidencia de la República. Tenemos que revisar esa prohibición absurda de que no se pueda generar una carrera legislativa. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. Si queremos mejorar la calidad del Parlamento, tenemos que mejorar la calidad de los legisladores, y la experiencia es fundamental. Es decir, que no se trata únicamente de reducir el número de asambleístas, ya sea en una asamblea nacional o constituyente, sino que más que el número, la calidad. Definitivamente, porque que hayan más o menos no nos va a garantizar que tengamos mejores leyes, así como tampoco la bicameralidad puede ser una solución. El tener una cámara de congresistas o de diputados y una cámara alta de senados con ciertas funciones diferenciadas nos va a garantizar una mejor gestación de leyes, porque el problema está en quiénes van a conformar el órgano legislativo y cuáles son los mecanismos para crear, enmendar una ley, y hacia allá es a donde tiene que ir una discusión. Pero eso es parte de la discusión, Luisa.
Lo importante es no perder el norte en la redacción del nuevo texto constitucional y enmendar todas esas falencias con una nueva constitución que tiene la constitución del 2008, que estén ligadas con los verdaderos temas de interés ciudadano. Vamos a una problemática absolutamente clara. Hoy en Ecuador, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y eso tiene que corregirse. ¿Y cómo vamos a crear empleo? Primero, atrayendo inversión para que haya dinero. Segundo, revisando las taras contractuales o las trabas contractuales que tenemos, como por ejemplo el no poder tener una contratación por hora. Tenemos que revisar sin conculcar derechos nuestro sistema de contratación laboral, que dicho sea de paso, está obsoleto, vigente desde hace más de 80 años. Por lo tanto, esos son los temas que nos tienen que convocar y no nos pueden dividir, no nos pueden distanciar, porque es parte de la solución. Y definitivamente, una vez más, la responsabilidad de que tengamos un buen texto constitucional, si vamos a la constituyente, recae no solo en los proponentes, sino también en las organizaciones políticas. Quienes vayan a representar las ideas, los temas que hoy usted y yo estamos discutiendo, que nos han convocado, van a ser importantes las personas. Y si no hay filtros, las organizaciones políticas tienen la responsabilidad con el país de presentar los mejores cuadros en experiencia, en historial académico, en bagaje político, para que esa constituyente no se convierta un espejo, lamentablemente, de lo que hoy tenemos como Asamblea Nacional. Quiere decir entonces que también habrá que cuidar que la nueva Carta Magna no termine siendo hecha a corte y confección de cada uno de los gobernantes de turno. Sí, definitivamente tenemos que discutir conceptos, no tenemos que discutir el escribir un proyecto político, porque de lo contrario podría ser que la solución, que la medicina resulte peor que la enfermedad. Y no es coincidencia, Luisa, que por un lado usted tiene algunos tirando piedras, pero por otro lado empujando, vamos a una constitución porque encontraron en una constitución tal vez el camino, la vía libre, la impunidad. Eso no se puede repetir. El ejercicio de Montecristi no se puede repetir. Y por eso es importante que entendamos que esta constitución, si es que la vamos a escribir, la tenemos que escribir con sentido de país y legislando a nivel constitucional en función del Ecuador que tenemos hoy en el 2025, que es totalmente distinto al Ecuador del 2007. Ahora, loable es entender, o así lo concebiría yo, que quienes se oponen a ir a la constituyente porque quieren que la constitución de Montecristi se mantenga, y ya que no la quieren y que no quieren cambiar la constitución, difícilmente vayan a presentar cuadros para ser parte de esa constituyente. Es lo que me dice el sentido común. ¿Usted qué opina? Bueno, lamentablemente aquí ya entra en análisis el juego político. Y hay muchos que sobreviven del caos. ¿Y cuál es su negocio? El relajo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado no están de acuerdo, pero usted los va a ver proponiendo. Por un lado no están de acuerdo, pero los va a ver activando. Entonces, yo creo que esa incoherencia política, que creo cada vez es más evidente, hay que ponerla sobre la mesa de discusión, Luisa. Ahora, hay temas que sí llaman la atención en el estatuto, por ejemplo, esa mayoría calificada de 2/3 partes para aprobar, entre comillas, los temas relevantes e importantes, de acuerdo a lo que se ve y a la forma de elección en cuanto al método de asignación de escaños, vamos a tener probablemente una asamblea constituyente muy polarizada, en el que usted va a tener un bloque importante tal vez de los proponentes desde el oficialismo, y usted tiene ahí una contrapartida en la Revolución Ciudadana y tal vez en una tercera vía que a mi juicio tiene que empezar a gestarse. Y esa tercera vía se tiene que gestar en función de acuerdos, en función de un proyecto país en el que tenemos que participar todos los que podamos participar indistintamente de la alineación ideológica que tengamos, porque los grandes temas son los que nos tienen que convocar para generar soluciones como a los que me acabo de referir. Eliminar monopolios que nos permitan volvernos más productivos y más competitivos, porque necesitamos atraer dinero para que la economía se mueva y para generar las plazas de trabajo que hacen falta. Oiga, y dentro de esas minorías que tal vez, aunque han dicho que no quieren saber nada de una nueva constitución, nada de una constituyente, está el brazo político de la CONAIE. Me refiero a Pachacuti, que como hemos visto, pues ha tenido una votación dividida, frágil, pero que en razón del paro, así sean 4, mire usted todo el caos que provocan en el país. Bueno, pero es que es la vieja historia del Ecuador. Nadie quiere y todos participan. En todo caso, lo importante o el camino va a estar dado en la coherencia con la que se postule. ¿Y para qué se postula? El Ecuador es uno solo, necesitamos unión, no necesitamos paralización. Necesitamos entender que hay que respetar la explotación de recursos naturales, sí, pero hay que cuidar el ser humano, un ser humano que necesita comer, que necesita trabajar, un Estado que necesita recursos.
que tenemos que afinar esa camisa de fuerza para que los recursos sean destinados de manera adecuada a lo que tiene que ir. Por ejemplo, para que no se repitan historias. Hay una carga impositiva, digo que la voy a asignar para X tarea y resulta no asignada para X tarea. En todo caso, es importante ese tema, y otro tema que creo que no puede escapar de la discusión es el tratamiento que le podemos y le tenemos que dar a nuestra deuda externa. Una tesis nuestra explicada en mucho tiempo, no es momento de decirla, pero primero hay que pagarle al Ecuador, primero hay que pagarle al ciudadano, lo cual no implica que respetemos compromisos debidamente adquiridos, Luisa. En ese contexto, el Partido Social Cristiano, de darse la aprobación por parte del soberano, presentará sus cuadros. Podríamos ver a un Vicente Tayano, si es que así fuese el caso, siendo parte de esos cuadros para ir a la redacción o elaboración de una nueva constitución. Como organización política se tomó una decisión, y es respaldar el llamado constituyente, y definitivamente vamos a presentar candidaturas que tendrán que ser discutidas a la interna, con la militancia, con los estamentos directivos. A título personal, voy a participar y voy a participar desde esto, desde la opinión, desde la construcción de ideas, desde la construcción, desde la academia, que es en lo que me encuentro y en lo que creo que puedo apoyar. No necesariamente desde lo electoral, y creo que quienes estamos afuera tenemos también una gran responsabilidad, que es ayudar a que se ponga sobre la mesa y se transparenten los temas a los que vamos a discutir. Yo creo que no es momento de lo electoral, ni siquiera estamos hablando del tema de las candidaturas. Lo que sí creo es que la organización política tiene que escoger a los mejores cuadros, a las mejores mujeres y hombres que tengamos con formación jurídica, con formación en economía, con experiencia social y con experiencia política, para presentarlos al escrutinio ciudadano, para que estas tesis que hemos defendido siempre tengan una voz en esa Asamblea Constituyente y que sean parte de un texto constitucional que nos permita pensar en mejores días para el país, que hoy lamentablemente nos hacen mucha falta. Coincido con usted, estimado Vicente. Definitivamente uno puede hacer país desde cualquier trinchera o tribuna, y estoy segura que la docencia, la academia, la comunicación y cada uno de los sectores y estamentos que conforman la sociedad son y van a ser siempre vitales en poder exponer las mejores tesis, en poder exponer propuestas serias y viables para ponerlas a consideración del pueblo, que Luisa, es quien tiene la última palabra. Y definitivamente se proyectan entre 6 y 8 meses de constituyente, tiempo suficiente para desde la opinión pública aportar, para que estas comparecencias sirvan precisamente para que lleguen hacia donde tienen que llegar y que seamos un canal de concertación, no de división, y definitivamente que la política no le gane. Si esa constituyente se vuelve un reflejo de la Asamblea Nacional, lamentablemente el resultado no va a ser el que esperemos. Y cuidado, hay un problema al momento de ratificarla en las urnas, porque no olvidemos que esto abre la puerta marcadamente a 3 procesos electorales: al referéndum, entre esos la pregunta para ir a una constituyente, a la elección de asambleístas constituyentes y a la ratificación del texto constituyente que se genere. Y eso después podría juntar inclusive una elección seccional con una elección nacional. No estamos hablando de menor cosa, y estamos hablando de un tema que también nos tiene que llamar la atención y preocupar, es que 4 procesos electorales más o menos en 2 años, sin duda alguna le van a pasar una factura a la economía del Ecuador, y tenemos que preocuparnos de que esa factura no sea tal, de que la inversión, la ejecución presupuestaria desde el Estado central se dé, que las rentas lleguen a los gobiernos locales y que no nos paralicemos como país. Y eso es responsabilidad no solo del Ejecutivo, sino de absolutamente todos. Y sobre todo que el producto final haya valido la pena. Me refiero cuando hablamos de esa inversión que implica y ese proceso largo que implicaría el poder tener una nueva constitución, que esté a la altura de los tiempos que vive el Ecuador en el contexto no solo nuestro, sino del mundo. Así es. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Ha sido la intervención del abogado Vicente Tayano, docente universitario, político, militante del Partido Social Cristiano, partido que, como él ha señalado, está a favor de ir hacia una constituyente en aras de poder crear una constitución, una nueva constitución que esté acorde a la realidad y a los tiempos que hoy el país demanda y con urgencia. Gracias nuevamente. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio.